primer caso de contacto europeo con Mesoamérica involucró a la ciudad-estado de Tenochtitlán. El gobernante en ese momento era Montezuma y jugó un papel importante en lo que sucedió. Pero Montezuma fue en realidad el segundo hombre en tener ese nombre, o sea, Montezuma, el segundo Montezuma. Si bien los aztecas no se molestaron en diferenciar a sus gobernantes por números, Montezuma está oficialmente marcado como Montezuma II en los registros históricos europeos. Pero si te cuento que el título oficial de Montezuma era Tlatoani en el idioma náhuatl, este término significa el que habla, así como gobernante. La traducción al inglés también podría ser rey. Montezuma fue el noveno Tlatoani de la ciudad-estado de Tenochtitlán, gobernando desde 1502 a 1520. Al igual que con muchas figuras históricas antiguas, el nombre de Montezuma ha sufrido muchas variaciones en los registros históricos. También se le conoció como Motecuzoma o Moteuzoma, en fin. En escritos en náhuatl original, el nombre completo de Montezuma es Montezuma Xocoyotzin. De acuerdo con las descripciones de el español Bernal Díaz del Castillo, Montezuma llevaba el cabello justo sobre las orejas, con una barba corta bien arreglada. Pero también se dijo que era también muy fastidioso. Se cambiaba de ropa todos los días y solo vestía el mismo atuendo después de 3 o 4 días. Moctezuma también se bañaba todos los días, lo que sin duda habría dejado desconcertados a los europeos. ¡Wow! ¡Qué tipo tan aseado!, dijo Hernán Cortés. En su apogeo, la ciudad de Tenochtitlán de Montezuma fue la ciudad más grande de Mesoamérica y una de las más grandes del mundo entero. Su población más grande tenía entre 200.000 y 300.000 habitantes, lo que la hizo 5 veces más grande que Londres durante el reinado de Enrique VIII. Las únicas ciudades europeas que podían aspirar a competir con ella en el término de tamaño eran Constantinopla, Venecia y París. Por su parte, la vista de la ciudad asombró a Hernán Cortés y a sus hombres, y Cortés respondió a España, comparándola con sus ciudades más grandes e impresionantes. Moctezuma tuvo 19 hijos, 8 hijas y 11 varones, y un sinfín de mujeres. Cuando Montezuma se enteró por primera vez de la llegada de los españoles a Mesoamérica, era el año 1517. Había gobernado Tenochtitlán durante 15 años y tenía alrededor de 41 años. Las cosas habían ido bastante bien hasta ese momento, pero todo eso estaba a punto de cambiar. Así que si quieres saber más de cómo vivió Montezuma y por qué fue él el ejemplo de lo que le sucedería a muchos pueblos en América del Sur y América del Norte, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y te invito a que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. El palacio de Montezuma en Tenochtitlán era tan grande y extravagante que tenía 2 zoológicos. Uno de ellos presentaba exclusivamente aves rapaces, mientras que el otro contenía todo tipo de mamíferos, reptiles y otras aves. Se necesitó un personal de alrededor de 300 personas para administrar estos zoológicos y los animales que contenían. Pero como si eso no fuera suficiente, el palacio de Montezuma también contenía un inmenso acuario. Mantuvo una gran cantidad de peces y animales acuáticos en 20 estanques artificiales. En otro ejemplo de la increíble simetría encontrada en la arquitectura mesoamericana, 10 de estos estanques contenían agua dulce, mientras que los otros 10 contenían agua salada.
La idea tradicional sobre el encuentro de Montezuma con Hernán Cortés es que Montezuma, basado en el momento de la llegada de Cortés con el calendario azteca, creía que Cortés era la deidad azteca Quetzalcóatl, y durante mucho tiempo se creyó eso. Actualmente muchos historiadores modernos creen y consideran que era una invención para justificar la llegada de los españoles. El 8 de noviembre de 1519, Cortés y Montezuma se encontraron cara a cara por primera vez fuera de Tenochtitlán. Los dos hombres intercambiaron regalos y Montezuma le entregó a Cortés un calendario azteca en forma de disco de oro y plata. Así que para la furia y consternación de cualquier aficionado a la historia que leyera esto, Cortés luego fundió ambos discos, interesado solo en cuánto dinero podía obtener de los metales preciosos. Pero antes de convertirse en Tlatoani, antes de convertirse en señor, antes de convertirse en rey, Montezuma no era solo un general en un principio, sino que también fue sacerdote dentro de su religión. Un aspecto bastante extraño del legado de Montezuma es el misterio de su tesoro perdido. Una versión de la historia detrás de este tesoro es la idea de que cuando los españoles tomaron como rehén a Montezuma, esperaban un rescate. En lugar de renunciar a sus riquezas, los aztecas escondieron grandes cantidades de oro, actuando como si no pudieran pagar el rescate. Y sobre este oro se han tejido muchas historias. Y a pesar de muchos intentos a lo largo de los siglos para encontrar el legendario tesoro de Montezuma, y a pesar de muchas afirmaciones de que la gente ha encontrado dicho tesoro, no hay pruebas de que haya existido. Por un lado, las historias nunca mencionaron a los españoles exigiendo un rescate por la libertad de Montezuma. Ninguna excavación ha descubierto este supuesto tesoro tampoco. Y los historiadores generalmente están de acuerdo en que era simplemente un mito. Ahora bien, cuando llegó Cortés, lo recibieron los aztecas en Tenochtitlán y les permitieron quedarse en la gran ciudad durante varios meses. No sabemos por qué Montezuma fue tan generoso, y algunos afirmaron que temía a los españoles o que quería aprender sobre esta gente extraña. También podría haber planeado adormecerlos con una falsa sensación de seguridad hasta la temporada de cosecha, cuando podría reunir a todos sus ejércitos y aniquilarlos. Pero en algún momento de la estancia de los españoles en Tenochtitlán, Cortés hizo prisionero a Montezuma en su propia casa. No sabemos exactamente cuándo sucedió esto o cómo fue, dado lo mucho que los aztecas superaban en número a los españoles en la ciudad. Tampoco sabemos por qué tomaron prisionero a Montezuma, aunque algunos especulan que deseaban expulsar a los españoles de la ciudad. Lo único cierto es que así como no sabemos la verdad detrás de la captura de Montezuma, como lo agarraron, quizás fue una traición, tampoco sabemos la verdad sobre su pérdida y desaparición. Existen varias versiones de su fin, sin indicación de quién tiene razón o quién está mintiendo. Una teoría es que los españoles hicieron que partiera de este mundo. Lo cierto es que nunca sabremos qué le sucedió exactamente. Total, que después del final de Montezuma, los españoles huyeron de Tenochtitlán. Sin embargo, pronto regresaron, esta vez con miles de tlaxcaltecas como aliados, un pueblo rival que aprovechó la coyuntura y procedieron a conquistar Tenochtitlán y saquearla sin piedad. En la actualidad sigue siendo un misterio controvertido qué sucedió exactamente cuando Cortés y Montezuma se sentaron a hablar y se comunicaron entre sí. Según el propio Cortés, respondiendo al rey de España, Montezuma sometió voluntariamente su reino a España, como parece poco probable que un rey entregue su autoridad con tanto entusiasmo. Es seguro asumir que Cortés era un mentiroso cuando afirmaba que simplemente Montezuma le entregó voluntariamente sin luchar el reino a España.
Pero una posible razón de la supuesta rendición de Montezuma podría estar en una pérdida en la traducción del náhuatl al español. Era una costumbre entre la gente de Montezuma hablar en términos muy adecuados, lo que podría haber llevado a confusión si se traducía mal. Por ejemplo, eso significa que nunca sabremos qué quiso decir exactamente Montezuma. Pero sí podríamos afirmar que otra de las razones por la que Hernán Cortés podría haber afirmado que Montezuma se sometió voluntariamente a la autoridad de España es que le daría al rey una justificación para atacarlo. Según la ley española, el rey no podía obligar a la gente a someterse a él, pero podía castigar a los rebeldes con impunidad. Cortés podría haber estado buscando una laguna moral para conquistar Tenochtitlán. Después de la pérdida de su padre y prácticamente la desaparición de los demás hijos de Montezuma, la hija de Montezuma, Tecuipoch, pasó su adolescencia trabajando. Se casaría con el sucesor de Montezuma, su tío, antes de que partiera a los 60 días del matrimonio. Luego entablaría una relación con nada más y nada menos con el propio Hernán Cortés. Cortés resultó no ser tan diferente a sus compañeros anteriores y obligó a Tecuipoch a convertirse al catolicismo y la bautizó como Isabel. Isabel, como la llamaremos a partir de aquí, tendría una hija con Hernán Cortés, el hombre que había capturado y posiblemente había hecho posible el fin de la existencia de su padre. Como pueden imaginar, su relación se agrió muy rápido y Cortés la casó con uno de sus colegas. Sin embargo, Cortés reconoció y apoyó económicamente a su hija ilegítima, nieta de Montezuma. Esta niña era Leonor Cortés Montezuma y se casaría con Juan de Tolosa y tendría al menos 3 hijos con él. Se desconoce cuándo partió, pero sabemos que fue en 1594. Lo único cierto y sorprendente es que la partida de Montezuma realmente conmovió a los españoles. Bernal Díaz del Castillo escribió que él y Cortés y los demás conquistadores lloraron por Montezuma, a quien no solo consideraban el mejor rey que había tenido México, sino también una especie de figura paterna para ellos. Qué trágico entonces lo que harían pasar al pueblo de Montezuma en los siglos siguientes. Sin embargo, en los siglos siguientes, Montezuma se convirtió en el tema de un sorprendente número de óperas. Antonio Vivaldi, Joseph Milbesek, Carl Heinrich y Niccolo Antonio Zingarelli se tomaron el tiempo para escribir obras sobre el gobernante caído. Aunque hoy en día nadie sabe cómo partió y por qué partió de este mundo Montezuma. Sin embargo, quedan 3 preguntas sin resolver. ¿Por qué los atendió a los españoles tan amistosamente Montezuma? ¿Traidor o cobarde? Quizá nunca lo sabremos. Lo único cierto es que Montezuma prácticamente desapareció. Y nadie sabe a ciencia cierta ni siquiera cómo partió, ni cómo serían sus últimos días. Lo único que podemos decir en sí es que sufrió mucho. Lo único cierto es que partió en 1520, dejando a su pueblo completamente solo y sin un líder. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, y muchas gracias.